esto ocurriera. Y como ya habíamos mencionado en una ocasión, en verdad, este tiempo ha sido uno de los que más el evangelio ha corrido por todas partes, por todo el mundo. Ya no solamente de los ministerios reconocidos que tienen los medios para estar en las redes, en la radio, en los periódicos, en revistas, sino por todas las iglesias que por estos medios han estado transmitiendo debido a esta contingencia que estamos viviendo. Y de muchos hermanos que también colocan de manera personal porciones de video y de audio, ¿no? Y de texto, proclamando el evangelio del Señor. Así que, hermanos, de todas maneras, como predicara un hermano, el Señor gana como quiera. ¿Qué hermano fue que predicó esto? Hace un par de... hermano Ariel. El hermano Ariel predicó. El Señor como quiera gana. Amén. Y es una bendición que ahora estamos acá en la victoria del Señor. Hermanos amados, vamos a leer un par de pasajes bíblicos. Uno de ellos está en el Salmo 119, versículo 71. El Salmo 119, versículo 71, dice la bendita palabra del Señor: bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. O como dice la versión Reina Valera: bueno es para mí haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos, tus mandamientos. En Hebreos capítulo 5, procure escuchar antes que buscarlo para que aproveche el texto y el tiempo. Ya luego, si puede, lo anota para que luego lo busque. Hebreos 5, 8 al 9, dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Por su parte, Santiago, en su capítulo 4, versículos 13 al 17, nos dice con sabiduría: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Querido Señor, gracias por este tiempo que estamos ante tu palabra. Suplicamos tu asistencia, tu auxilio, tu ayuda. Reconocemos nuestra debilidad, bendito Señor. No queremos pasar a tus hijos, cada uno de los que oyen, debilidad, sino la fortaleza de tu palabra vivificadora, tu palabra transformadora, tu palabra correctora, tu palabra que alimenta, que sustenta, que da madurez, que perfecciona. Ayúdanos, te suplicamos, a transmitir tu palabra, no la debilidad del predicador, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos amados, el tema que queremos considerar en esta noche es aprendiendo de la aflicción, o la sabiduría, el producto de la aflicción. Aprendiendo de la aflicción es el tema que queremos considerar. Hermanos, el tiempo que hemos vivido, sea corto o largo, debe habernos enseñado que nuestra vida en la tierra es un viaje de fe. Esta mañana se estuvo resaltando, destacando mucho la importancia de una fe, pero de una fe viva. Así que nuestra vida en la tierra es un viaje de fe, un viaje en el cual dependemos de la guía de Dios para afrontar los problemas y situaciones que se presentan. Si nosotros miramos las cosas que ocurren en el mundo, o aún las que nos ocurren a nosotros mismos, con una visión meramente terrenal, como si las cosas solo ocurren debajo del sol, sin que nada más allá exista,
entonces nos desalentaremos y viviremos desesperanzados. Pero la palabra de Dios, hermanos, nos asegura que cada cruce, cada curva, cada charco, cada badén, cada pedazo incómodo en esta carretera de la vida no son más que instrumentos en las manos del Señor para formar en nosotros la imagen de Cristo. Hermanos míos, las aflicciones perfeccionan. De hecho, hasta con Cristo mismo funcionó así. Para nuestro Señor ser perfeccionado o calificado, dice el pasaje que leímos hace un rato, para ser el gran sumo sacerdote de su pueblo, Él necesitó ser humillado, Él necesitó padecer, Él necesitó ser afligido como nosotros los humanos somos afligidos. En el pasaje del Salmo 119, versículo 71, que también leímos, el salmista reconoce que la aflicción no es agradable, pero encuentra que produjo en él algo muy bueno. ¿Y qué fue? Bueno, que aclaró su visión en cuanto a la necesidad de guardar en su corazón la palabra de Dios, en cuanto a la necesidad de vivir su vida conforme a los mandamientos y los estatutos de Dios. Claro, es muy seguro que él no se sintió bien cuando el látigo golpeaba su espalda. Pero ahora que él ve el fruto, él agradece. ¿Por qué? Porque él puede ver las cicatrices en su cuerpo como ese cotejo que le ponen a los exámenes cuando el examen fue aprobado. ¿Ve? Cuando la respuesta está correcta y pasamos el examen, se le pone un cotejo así. Él veía las cicatrices en su cuerpo como ese símbolo o ese signo de aprobación que se le pone al estudiante que ha pasado un examen. De modo que él agradece por la aflicción que él tuvo que afrontar, porque eso le hizo madurar, crecer y tener una visión más personal, santa, inclusiva, asimilativa de la palabra de Dios. Así que, hermanos, la aflicción es un buen maestro. Nosotros debemos pedir a Dios que nos dé gracia para que el producto de nuestras aflicciones siempre sea la sabiduría, el crecimiento, la madurez. Y digo que tenemos que rogar por gracia, porque si nosotros tomamos las aflicciones con un corazón, recibimos las aflicciones con un corazón de incredulidad, lo que puede producir en lugar de sabiduría, crecimiento, madurez, es dureza, rebeldía, resentimiento y decadencia espiritual. El pensar que Dios ya no está de nuestra parte, el pensar que Dios no cuida de nosotros, el pensar que el propósito de Dios no va como debería ir. La incredulidad, un corazón malo de incredulidad, hermanos, produce lo opuesto de lo que debe producir la aflicción en nuestras vidas. Y entonces ocurre lo que alguien ha dicho, que el mismo sol que derrite la cera endurece la arcilla. Entonces, que nuestro corazón no sea un corazón de arcilla que se endurezca ante el calor de la aflicción, sino un corazón de cera que se derrita ante el efecto de la obra de Dios a través de la aflicción. Por eso, hermanos, es que encuentro conveniente tratar este tema en este momento que es particularmente difícil. Este momento que estamos viviendo, hermanos, de empleos perdidos, de salud perdida, aún de familiares y seres queridos perdidos, de estabilidad perdida, de negocios quebrados. Queremos, hermanos, considerar la manera en que debemos ver las aflicciones, las dificultades y cómo podemos crecer a fin, acorde al propósito de Dios cuando las traen a nuestras vidas.
Queremos desarrollar entonces algunos puntos, hermanos, que pueden guiarnos a sacar el mejor provecho espiritual ante las situaciones que envuelven la aflicción. Y el primer punto que quisiéramos considerar es que debemos poner siempre nuestros planes y proyectos en dependencia de la voluntad de Dios, porque no sabemos qué será del día de mañana. Debemos poner siempre nuestros planes y proyectos en dependencia de la voluntad de Dios, porque no sabemos qué será del día de mañana. Santiago, como vimos, nos advierte en su epístola acerca de esto, de aquellos que dicen con toda, plena, completa seguridad, vamos a ir, vamos a tal lugar, vamos a tal ciudad. Estaremos allá un tiempo específico. Vamos a exitosamente negociar, traficar y a ganar. Santiago dice, ¿qué estás pensando? ¿Cómo te estás conduciendo? Eso te va a producir a un corazón duro, a un corazón endurecido, rebelde, resentido. ¿Por qué? Dice Santiago. Bueno, porque tú tienes que entender que la vida es incierta. Siempre debemos poner a Dios en nuestros planes y estar dispuestos a que se haga su voluntad y no la nuestra. Estas personas, como ya dije, hermanos, escogían su propio momento para hacer negocios. Decían hoy y mañana, olvídate, ya yo lo tracé así, así es que va. Escogían su propio lugar, vamos a ir a tal ciudad. Escogían el tiempo que iban a negociar, dijeron 1 año. Escogieron el tipo de negocio, traficaremos, comerciaremos de una región a otra. Y hasta escogieron su propio objetivo. Ya tenían una meta clara, ganaremos. Sea dinero, sea prestigio. Bueno, cuando estamos negociando, generalmente es dinero lo que se persigue. Pero Santiago les dice, no sean presuntuosos, no sean insensatos, no hagan planes como si ustedes fueran dueños de sus vidas, como si fueran omnipotentes. No dejen a Dios fuera de la ecuación, fuera de sus planes. ¿Por qué? Porque la vida es incierta. Y lo otro que dice Santiago acá, y que debe darnos sabiduría, y amoldar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra visión, enfocarla en la manera en que Dios actúa. La otra cosa que nos dice Santiago es que no solamente la vida es incierta, sino que también es breve. ¿Qué es vuestra vida? Dice él. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La vida es transitoria como la neblina, como ese vapor que sube de una taza de café. Apenas lo ves, desaparece instantáneamente. Como es esa respiración que a veces cuando hace frío tú haces así a un vidrio o que se ve así cuando está muy frío. Instantáneamente es breve. De modo que lo primero que debemos hacer para aprovechar, para sacar sabiduría de los tiempos de aflicción, es que nuestros planes, nuestros proyectos, debemos siempre colocarlos en dependencia de la voluntad de Dios, porque no sabemos qué será el día de mañana. Si el Señor quiere, si el Señor me da vida, si el Señor me da aliento, o si el Señor no tiene un propósito diferente al que yo estoy planificando. Ahí entonces pasamos al segundo punto que debemos considerar para adquirir sabiduría en medio de la aflicción. Y es que debemos recordar siempre que Dios es soberano y sabio. De modo que pudiera ser que Él tenga y que Él conduzca las cosas por un sendero diferente al que hemos planificado. Dios es soberano y es más sabio que nosotros. Aquí, cuando queremos decirle al otro que sabemos más que Él, le decimos, cuando tú ibas ya yo venía. Pues hermanos amados, Dios puede decir mucho más. Puede decir como Cristo dijo una vez, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy.
Antes que siquiera existiera la idea de la existencia de cada uno de nosotros, ya Dios es. Note que no dije era, es, tal como Cristo lo dijo. Él no dijo yo era, yo soy. Entonces, Él es el soberano, Él es el realmente sabio. De modo que pudiera ser que Él tenga un sendero diferente al que nosotros hemos planificado. Si miramos otra vez lo que dice Santiago, en el verso 15, él dice, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Debemos aprender, hermanos, que todos los planes del ser humano están determinados y dirigidos por Dios, que Él reina como monarca sobre todas las cosas, grandes y pequeñas por igual. Eso lo reconoció Nabucodonosor en el capítulo 4. Nabucodonosor pensó que era el dueño del mundo y planificaba sus cosas según su fuerza y su sabiduría, y se enorgullecía de sus logros, hasta que un día, paseándose por sus jardines, sus exuberantes jardines, su palacio majestuoso, se dijo para sí mismo y para su orgullo y vanagloria, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y no estaba todavía la palabra en su boca cuando un mensaje del cielo le dijo acerca de su pequeñez y de quién es el verdadero soberano. Y tuvo que pasar 7 años comiendo hierba como un animal para aprender la lección. Hermanos amados, Dios es soberano. Sea que lo entendamos o no, Dios es soberano en todos los eventos que ocurren en nuestras vidas y que ocurren en el universo. No hay nada que suceda sin que Él lo ordene y sin que esté más allá de su capacidad para resolverlo. No, no hay nada que esté más allá de la capacidad de Dios. Él tiene un control absoluto sobre toda su creación. Él hace que todas las cosas obren para su gloria y para el bien de su pueblo. Muy bien pudiera ser que lo que hemos planificado con tanto cuidado, con tanta dedicación, con tantos recursos, con tanto trabajo, no sea lo que dé gloria a Dios y lo que realmente nos beneficie eternamente. De modo que Él sabe. Él está trabajando continuamente en cada aspecto, en cada momento de nuestras vidas. Aún en aquellos eventos que llamamos problemas, pruebas, aflicciones, adversidades, tormentas, nada puede suceder en este universo que Dios no haya permitido, que Él no haya ordenado que sucediera. Hay otros pasajes, hermanos, que nos dan luz sobre esto. Por ejemplo, Eclesiastés capítulo 7, versículo 14, donde dice, alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad considera. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho tanto el uno como el otro para que el hombre no descubra nada que suceda después de él. Tanto el uno como el otro. El día de la prosperidad y también el día de la adversidad. Isaías 45, 7. Yo soy el Señor y no hay otro. El que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y causa calamidades. Yo soy el Señor, el que hace todo esto soy yo. Y en Lamentaciones capítulo 3, Él nos dice, ¿no salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? Y Mateo capítulo 10 nos dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el permiso de nuestro Padre. Pues bien, aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Bendito sea el Señor. Él es soberano. Eso es lo segundo que debemos considerar siempre. Note que en cada punto incluyo la palabra siempre. Dije primeramente que debemos poner siempre nuestros planes y proyectos en dependencia de la voluntad de Dios, porque no sabemos qué será del día de mañana.
Dije en segundo lugar que debemos siempre recordar que Dios es soberano y sabio. Así que Él pudiera tener algún otro plan, un plan diferente y conducir las cosas por un sendero diferente al que hemos planificado. Y ese sendero pudiera significar la pérdida de un ser querido, pudiera significar la pérdida de un empleo, pudiera significar la pérdida de la salud, pudiera significar la quiebra de un negocio, pudiera significar cosas tan dolorosas, hermanos, que nosotros pensemos, fue un fracaso total esta empresa. Vamos a ver lo que Dios tenía cuál es el propósito que Dios tenía en esto. Busquemos, hermanos amados, el consejo sabio, busquemos la iluminación del Señor en su palabra, en oración, busquemos y meditemos en Él. Y veremos que realmente no hay fracaso para los hijos de Dios. Amén. Desde luego que cuando hablamos de la sabiduría de Dios y su soberanía, hay que hacer siempre un punto de stop. Porque alguien pudiera decir, bueno, pues si Dios es soberano y es el que controla todo, Él es el autor del pecado. Hermanos amados, debe quedar claro que cuando decimos que Dios es soberano, nunca afirmaremos que Dios sea autor del pecado. Aunque su sabiduría, aunque su soberanía, aunque su control abarca aún los intentos y las acciones pecaminosas de los hombres, y Él hace por su poder y su sabiduría que esas acciones pecaminosas al final sirvan para sus propósitos santos, nunca debemos pensar que Dios ha inducido a alguien a pecar, que Dios es el autor del pecado. La Biblia nos dice claramente, hermanos, que Dios es santo, perfecta y plenamente. Y el mismo Santiago, que nos ha estado dando sabiduría desde que empezamos, en el capítulo 1, versículos 13 al 14, nos dice que cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de acuerdo a su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Siempre hay que hacer este punto y aparte, hermanos, o este paréntesis para aclarar cuando hablamos acerca de la soberanía de Dios. Lo tercero, hermanos, que debemos tener en cuenta para adquirir sabiduría en medio de la adversidad es que debemos entender siempre que la soberanía de Dios le da sentido a nuestros problemas, aún a los problemas más serios, más horribles. ¿Y cómo así? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, queremos decir que si las cosas que nos ocurren no son fruto de la suerte, del destino, sino de la mano de un Dios soberano, entonces los problemas no son una tragedia realmente. No son una tragedia de la existencia humana, sino que hay un propósito, hay un significado para nuestras luchas, para nuestros problemas, para nuestras tristezas. Porque las cosas no ocurren porque sí. Las tragedias no llegan porque sí. Los problemas no llegan porque sí. Noten, no estoy presentándola como un camino de rosas. Hay un hermoso himno antiguo que habla acerca del caminar del peregrino y dice en el coro, si en sendas escarpadas tú estás, no temas, el Señor te ayudará. Si el mundo en vez de rosas te da espinas, el Señor en rosas todas cambiará al final. Cuando lo entendemos, hermanos, y cuando adquirimos sabiduría. No es un camino de rosas, no es que sea cómodo, agradable los azotes. No, el salmista no dijo, ay, me encantaron los azotes. No, me encantó la sabiduría que recibí producto de esos azotes.
De modo que la sabiduría de Dios le da sentido a nuestros problemas, a nuestras circunstancias. La soberanía de Dios debe aquietar nuestros corazones. ¿Por qué? Porque encontramos que todo tiene sentido, que todo se aclara. Que decimos como el salmista, qué bueno, que no fue en vano mi aflicción. Soy afligido, pero no es en vano. Sufro, sí, y duele, pero no es en vano. Cuando caemos en cuenta, hermanos, de que Dios es el gobernante del universo y todo lo ordena o lo permite para que nuestras vidas, su gloria brille y para que nosotros recibamos el bien supremo, entonces las cosas adquieren un sentido. Sabemos que no somos unos pobres desgraciados en un mundo entregado a la suerte ciega. No, no. Cuando el cristiano quiebra, no es la misma quiebra de alguien que no es un hijo de Dios. Cuando un cristiano enferma, no es el mismo estado de uno que es un desesperanzado sin Dios. Cuando un cristiano enfrenta el luto, no es la misma desesperanza. Pablo le dice a los creyentes de Tesalónica que no deben ver la muerte de esa manera, que no deben entristecerse como los que no tienen esperanza. Así que la soberanía de Dios adquiere sentido, hace que las cosas adquieran un sentido de bendición, un sentido de regocijo, un sentido de completamiento. Alguien dijo, hermanos, que somos una obra en proceso y el constructor, que es Dios, es omnipotente, de manera que no hay nadie que pueda detener esa obra que él está haciendo. Una obra que va a completar conforme a su voluntad. Así que cuando el desaliento quiera presentarse, tomando el lugar que le corresponde a la sabiduría, cuando el desaliento quiera presentarse de presuntuoso, ¿cómo que dice? Cuando alguien se mete en lo que no, entremetido. Sí, cuando el desaliento llega como entremetido ahí a meterse en lo que no es y tomar la posición que no le corresponde, que es la posición de consolación, de sabiduría, cuando sabemos que estamos en las manos de un Dios soberano. Hermanos amados, recordemos que no estamos enfrentando solos las situaciones calamitosas. Dios es quien está conduciéndolo todo. Él nos ha prometido que terminará la obra que ha empezado en ti, que ha empezado en mí. Cuando te sientas incompleto, sin terminar, decaído por las aflicciones, por tus flaquezas, por tus pecados, recuerda, ten confianza en las promesas y en la provisión de Dios. No dejes que tu condición presente te robe el gozo de conocer a Cristo cada vez más íntimamente. En verdad, las aflicciones son oportunidades de conocer a Dios más íntimamente. Claro que podrá estar pensando, hasta yo lo puedo estar pensando, a pesar de que lo esté diciendo. No es fácil decirlo. Como decía en una ocasión alguien, es fácil decirlo, pero lo difícil es probarlo. Bueno, hermano, nosotros no estamos llamados a probar, sino a creer, a confiar, en saber a quién hemos creído, según dijo el apóstol, y que Él es poderoso para guardar nuestro depósito, nuestro depósito. Hermanos amados, ya el profeta antiguo dijo que los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos. Así que puede ser normal que consideremos los caminos de Dios como misteriosos. Muchos lo dicen así, los caminos del Señor son misteriosos. Bueno, son más altos que nuestros caminos. Muchas veces no entenderemos, pero lo cierto es que aun cuando nuestras circunstancias externas son espantosas, horrendas, quizá cuando no parece haber ninguna esperanza donde nuestra vista pueda encontrar algún apoyo, hermanos, en ese momento Dios está purificando y renovando nuestro hombre interior, preparándonos para nuestra glorificación. A fin de cuentas, ese es el propósito definitivo de Dios. Prepararnos para nuestra glorificación. Así que no importa, hermanos, qué ocurre en nuestras vidas.
como hijos de Dios. La providencia de Dios usa todo para nuestro bien temporal, pero especialmente para nuestro bien eterno. Y puede hacerlo preservándonos de tragedias y de plagas, sí, pero otras veces puede hacerlo haciéndonos pasar a través de esas cosas para acercarnos más a Él. De modo que lo tercero que debemos recordar es esto para adquirir sabiduría en medio de la aflicción. Entender siempre que la soberanía de Dios le da sentido a nuestros problemas. No son problemas y circunstancias sin propósito, tienen un fin. Lo siguiente que debemos tener siempre presente, hermanos, para ser bendecidos en medio de la aflicción, para aprender de la aflicción, es que la gracia soberana de Dios también nos capacita para enfrentar las dificultades y las luchas de esta vida. O sea, siempre, hermanos, usamos la ilustración de el artista que con un martillo y un cincel comienza a dar forma a una obra de arte de una piedra tosca y sin ningún tipo de belleza. Pero hermanos, la ilustración se queda corta, porque en cierto modo el artista va a trabajar, pero él no le va a infundir a esa piedra ningún poder de resistencia. Puede ser que dando un martillazo, cuando ya está a punto, qué sé yo, de darle forma a la obra, la piedra haya tenido ahí un vacío, alguna bolsa de aire, o como llaman los albañiles, una cucaracha. Cucarachas son esas bolsas de aire que a veces quedan, ¿no? Que cuando está eso en el cuerpo humano es mortal. Una bolsita de aire circulando por las venas, eso es mortal. Puede ser que la piedra tenga esa bolsita de aire y cuando dé ese martillazo, ¡bra!, se vaya al piso la obra que estaba haciendo. No, pues con Dios no es así. Porque Dios está formándonos, pero Él sabe que somos polvo. Él sabe que estamos llenos de bolsitas de aire, que con el mínimo toquecito nos derrumbamos y nos volvemos nada. Así que, como todas las ilustraciones que podamos usar y que nos ayudan a entender ciertas cosas, las cosas espirituales, la ilustración del artista con el cincel y el martillo y la piedra se queda corta, porque la acción del artista es solamente tratar de dar forma. La debilidad de la piedra no es suplida, no es compensada. En nosotros Dios compensa esa debilidad con su gracia, hermano. No es solamente que Dios dice, bueno, soy soberano, voy a hacer algo en fulano. Si él resiste, si él tiene la buena madera para que se haga mi obra, funcionará. Y si no, pues será un desecho que echaré a un lado y buscaré a otro. No, no es así. Debemos tener siempre presente, hermanos, que la gracia soberana de Dios nos capacita también para enfrentar las dificultades y las luchas de esta vida. En su santa palabra, Dios nos recuerda una y otra vez que siempre está con nosotros. Isaías 41:10, por ejemplo, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Mire el siempre, ahí cuántas veces aparece. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que, hermanos, no es solamente que un Dios soberano esté emprendiendo obra, utilizando materiales que quizá no sean tan buenos y probablemente a algunos le salgan dañados y tenga que echarlo a un lado y tomar a otro que quizás sea más fuerte. No. Él sabe que todos los materiales que está utilizando son defectuosos. Tú eres defectuoso, yo soy defectuoso, pero su gracia nos infunde la fortaleza, la idoneidad para que esa obra pueda hacerse.
Bendito sea nuestro soberano Dios. Bendito sea nuestro soberano Dios. Por eso es que el salmista en el Salmo 46 nos dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. La gracia, hermanos, la gracia que nos sostiene es la gracia soberana del Dios omnipotente. Es la gracia que nos fortalece en medio del dolor, en medio del sufrimiento, de las pérdidas. Es la gracia que vence todos los obstáculos. La gracia que nos mantiene corriendo la carrera cristiana. La gracia que nos recuerda que Dios siempre está con nosotros. La gracia que nos hace ver los buenos propósitos de Dios en medio de nuestras pruebas. Es esa gracia soberana, hermanos, que nos mantiene en santidad. La gracia que nos llevará al cielo. Esa es nuestra confianza ahora y en el futuro. Ahora y en el futuro. El Señor nos ayuda, hermanos, a adquirir esta sabiduría. A, B, C, D. Esta sabiduría de 4 puntos. Que la tengamos siempre presente. Que la tengamos siempre. Y que roguemos a Dios que nos refresque continuamente esa verdad y la fianza en nosotros. Primero, que debemos poner siempre nuestros planes y proyectos en dependencia de la voluntad de Dios, porque no sabemos qué será del día de mañana. Segundo, que debemos siempre recordar que Dios es soberano y sabio, así que pudiera ser que tenga y que conduzca las cosas por un sendero diferente al que hemos planificado. Tercero, que debemos entender siempre que la sabiduría de Dios le da sentido a nuestros problemas. Cuarto, que debemos tener siempre presente que la gracia soberana de Dios nos capacita para enfrentar las dificultades y las luchas de esta vida. Así que debemos concluir, hermanos. Debemos concluir entonces resaltando 2 cosas. Primero, hermanos, estamos llamados a esperar en Dios en medio de cualquier circunstancia. Esperar en Dios. Y nosotros esperamos en Dios cuando nuestras almas, calladas y pacientemente, miran a Él con los ojos de la fe para ser liberadas de cualquier situación en que nos encontremos. Pero para ser liberados en su tiempo y a su manera, sin murmurar, sin desesperarnos, sin utilizar prácticas pecaminosas. Muchas veces, hermanos, un corazón endurecido que no adquiere sabiduría ante las aflicciones, entiende que para salir de una situación específica hay que actuar como el mundo actúa, haciendo algún truco, algún soborno, violando alguna ley. Nosotros, hermanos, debemos esperar en Dios, no en nuestros amigos, no en nuestros consejeros, no en nuestros doctores, no en la suerte o en las mañas que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida pecaminosa. No, Dios nos dice que debemos esperar y confiar en Él solamente, no en las cosas de este mundo. No es poner parte de nuestra confianza en las cosas de este mundo y parte en Dios, aplicando pecaminosamente ahí lo que Cristo dijo de dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No, eso no fue lo que Él quiso decir ahí. Hermanos, esperar en Él y en nadie más. Esto implica rechazar toda confianza carnal. Por eso es que Lamentaciones capítulo 3 nos dice, bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud,
que se siente solo y cierre la boca, porque es Dios quien se lo impuso si le ha llegado. Es Dios que lo impuso si ha llegado. Si no lo hemos buscado de una manera pecaminosa, por necedad, por malas decisiones, y ha llegado a nosotros, bueno, pues es Dios quien lo impuso. Esperemos en Él, esperemos en Él. Lo segundo que podemos concluir entonces de lo que hemos dicho es que debemos apreciar en su justa dimensión lo que Cristo hizo por nosotros, hermanos. Apreciar en su justa dimensión lo que Cristo hizo por ti. Como vimos en uno de los pasajes iniciales, Cristo experimentó los dolores que nosotros experimentamos, pero para Él fueron dolores de otro mundo, por así decirlo. Cuando nosotros estamos pasando una experiencia tan terrible, tan fuerte, decimos, oye, esto es algo de otro mundo. O cuando queremos consolar a alguien, le decimos, no, mira, eso no es algo de otro mundo, eso es algo sencillo. Para Cristo, los dolores que experimentó fueron algo de otro mundo. Porque para Él fueron dolores extremadamente agonizantes. Él tenía un alma santa, Él tenía una mente santa, un corazón completamente puro. Y tuvo que enfrentarse a los rigores de esta vida, las aflicciones de esta vida, en una condición, hermanos, en que, por ejemplo, no es lo mismo cuando usted le da una palmada a alguien en la palma de la mano donde la piel está endurecida, a que usted se la dé en la espalda, donde es una piel tierna, sensible. Cristo estaba como esa piel de la espalda, no como la piel de la palma de la mano o de la planta del pie. Era un corazón sensible y todo lo sentía al extremo. Pues sus dolores fueron extremadamente agonizantes, pero Él no desechó esos dolores de manera egoísta, más bien se entregó, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, aún sabiendo que en su aflicción tenía que beber el cáliz de la ira de Dios, la copa amarga de la ira de Dios en nuestro lugar. Él lo hizo, Él sufrió la cruz, Él menospreció el oprobio. Y eso lo hizo, lo convirtió para nosotros en fuente de eterna salvación. Así que meditemos en esto, hermanos. Todo aquel que ha confiado en el Señor Jesucristo para salvación ha obtenido la liberación espiritual del pecado y de la muerte. Posee ahora la vida eterna. Así que las aflicciones no nos van a separar de Él. De modo que esa es la segunda conclusión. Debemos apreciar en su justa dimensión lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo no sufrió esto que sufrió por nosotros para luego llorar allá ante el Padre, como hemos dicho en otras oportunidades, porque no pudo retenernos. Sufrí tanto, pero luego no pude retenerlos. No, no. Gracias a las aflicciones de Cristo, hermanos amados, nosotros somos el fruto. Somos su fruto, su agradable fruto. La aflicción de su alma justa nos produjo a nosotros, te produjo a ti, me produjo a mí. Así que estemos seguros en su promesa. Estemos seguros. Nuestro Señor dijo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. El apóstol Pablo en Romanos 8 nos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. De modo que nada de las cosas que suceden a un creyente suceden para muerte. Como el Señor Jesús dijo acerca de la enfermedad de Lázaro. Esa enfermedad no es para muerte. Hermano mío, esa aflicción no es para muerte. En Cristo tenemos vida permanente, eterna. No se marchita la herencia nuestra y la vida que tenemos en Cristo. No se puede perder, no podemos quitárnosla. Eso está impregnado en nosotros para siempre, porque es como las arras de nuestra herencia. En nuestro ADN, en todo nuestro ser, tenemos seguridad.
de vida eterna, de preservación, de glorificación. Y las aflicciones, hermanos, no pueden apagar esto. Por el contrario, lo perfeccionan. Amén. Y si alguien que no es creyente está escuchando esta predicación, este sermón, debe saber que esto es verdad para los creyentes. No es verdad para el que no cree. El que no cree sufrirá aquí y luego cuando pase después de una vida azarosa, desgraciada, cuando digo azarosa me refiero al azar, porque está viviendo conforme a la suerte, ciega conforme al azar, a lo que él entiende, no ve ningún propósito en nada. Después de una vida azarosa, desgraciada, sufrida, va a pasar entonces a una condenación eterna en sufrimiento perpetuo. Sufrimiento aquí y peor allá. ¿Por qué no vienes a Cristo? ¿Por qué no miras a aquel que fue afligido hasta lo sumo para salvar al pecador? ¿Por qué no te refugias en Él, en su amor, en su misericordia, en su brazo que se extiende para sacarte de una vida de incertidumbre, de sufrimiento sin propósitos y traerte a una vida de gozo pleno, aún en medio de las aflicciones? Darte esperanza gloriosa de vida eterna. Ven a Cristo ahora. Sé salvo de esta perversa generación y únete a la generación a quien cualquier cosa que ocurre en esta vida, en lugar de hundirnos, lo que hace es catapultarnos a la gloria eterna. Bendito sea el Señor. Gracias te damos, querido Señor. Gracias por tu bondad y por tu misericordia. Gracias, Señor, por el ánimo que recibimos de tu palabra. Sí, efectivamente, es cierto. Somos un material tan pobre, Señor. Tú has puesto este tesoro en vasos de barro, dice el apóstol, y lo has hecho para que la excelencia de tu poder sea lo que brille. Gracias porque la excelencia de tu poder brilla en nosotros que somos tan débiles y tan dados, Señor, a ser sacudidos como una caña. Oh, bendito Señor. Gracias por la esperanza, la verdad, por Cristo, el afligido, el varón de dolores, el experimentado en quebrantos. Gracias porque somos el fruto de la aflicción de su alma justa. Gracias. Ayúdanos, Señor, a crecer en esto, a adquirir sabiduría, de tal manera que tu nombre cada vez sea más glorificado en nosotros y que los demás lo vean, Señor, y que seamos un testimonio vivo de tu salvación y de tu verdad. Bendice tu pueblo, bendice la Iglesia Bautista Bávaro, bendice a los creyentes, Señor, en todo nuestro país, todo nuestro mundo.